A ver, piensen en esto por un segundo. Los primeros 5 libros de la Biblia son, bueno, la base de 3 de las religiones más grandes del mundo. Pero, ¿y si la historia de quién los escribió no es tan simple como siempre nos contaron? Hoy nos vamos a poner el sombrero de detectives literarios para meternos de lleno en uno de los misterios más fascinantes de la historia. Y créanme, la respuesta es mucho, mucho más increíble de lo que se imaginan. Entonces, vamos al grano. La pregunta del millón es, ¿quién escribió realmente el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? O sea, lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco. Parece simple, ¿no? Pues, para nada. Miren, durante miles de años, la respuesta era facilísima. Todos decían lo mismo. Moisés, claro, el gran profeta y líder de Israel. Se daba por hecho que él había escrito todo bajo inspiración divina. Era una creencia, bueno, era una roca. Parecía que nada ni nadie podría moverla. Pero aquí es donde la trama se complica. Allá por el siglo XVII, algunos estudiosos empezaron a leer con lupa y notaron cosas. Cosas raras, pistas escondidas en el propio texto, como si fueran huellas dactilares literarias. Y esas huellas apuntaban a que la historia real de quién escribió esto era muchísimo más compleja. Ok, ¿listos para esta investigación? Este es nuestro plan de ataque. Primero, vamos a ver el misterio de la autoría y a conocer a los sospechosos, las fuentes antiguas. Después, nos metemos en el debate de las fechas, cuándo se escribió. Luego, cómo se armó todo este rompecabezas. Y para que vean que no es pura teoría, cerramos con un caso práctico sobre la santidad. Al final, todo tendrá mucho más sentido. Muy bien, empecemos con el primer punto, el gran misterio de la autoría. Miren, todo cambió cuando algunos estudiosos decidieron leer la Torá no solo como un libro sagrado, sino como una obra literaria. Y ahí empezaron a saltar las alarmas. Vieron cosas, detalles, que simplemente no cuadraban con la idea de que una sola persona lo hubiera escrito todo. ¿Y cuáles eran esas señales? Bueno, imaginen esto. De repente se encuentran con 2 historias de la creación, una justo después de la otra en el Génesis, o leyes que parecen contradecirse. Y algo súper clave, a veces a Dios se le llama YHWH y otras veces Elohim. Además, el estilo, el vocabulario, cambiaba de repente. No eran errores, no. Parecía que estábamos escuchando a diferentes personas hablando. Ok, todas estas pistas llevaron a los expertos a una teoría fascinante, la llamada hipótesis documentaria. La idea es que la Torá no la escribió una persona, sino que es como un collage, una compilación de al menos 4 fuentes principales que un editor o redactor unió. Así que vamos a conocer a nuestros sospechosos principales. Primero en la lista, la fuente yavista o J. Piensen en J como el gran cuentacuentos del grupo. Es un narrador increíble. Su versión de Dios, a quien llama YHWH, es súper cercana, casi humana. Es un Dios que se pasea por el jardín del Edén, que habla cara a cara con Adán y Eva. Si han leído esas historias tan vivas del Génesis, probablemente estaban leyendo a J. Luego está el deuteronomista, o D. Este es completamente diferente. Imaginen a un predicador apasionado, a un reformador con una misión. A D le obsesiona una cosa, que el pueblo de Israel sea fiel a su pacto con Dios. Por eso insiste tanto en una ley única y en un solo lugar para rendir culto, Jerusalén. Si leen Deuteronomio, van a sentir esa intensidad. Es como un sermón larguísimo y súper potente. Y para cerrar el trío tenemos a la fuente sacerdotal, o P. Este es el arquitecto, el organizador de todo. A P le importan el orden, los rituales, las genealogías, las leyes de pureza. Su Dios no es cercano como el de J, no. Es un Dios majestuoso, trascendente, lejano. Es la mente detrás de la creación en 7 días que abre la Biblia y de todas las reglas de Levítico. Todo bien estructurado. Perfecto, ya tenemos a nuestros autores identificados, pero eso es solo la mitad del misterio, ¿eh? Ahora viene la otra gran pregunta. ¿Y esto cuándo se escribió? ¿Cuándo se juntaron todas estas piezas? Porque saber la fecha, la cronología, es absolutamente clave para entender el panorama completo. La mayoría de los expertos apunta a que la versión final de la Torá se armó en uno de estos momentos clave de la historia de Israel. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Piensen en momentos de crisis profunda, como el exilio en Babilonia, o de reconstrucción, como cuando volvieron bajo el dominio persa. Son justo en esos momentos cuando un pueblo necesita con urgencia definir quién es. Y qué mejor manera de hacerlo con un texto que unifique su historia y sus leyes. Y bueno, aquí el debate académico se pone interesante. Hay 2 grandes bandos. La teoría más aceptada dice que todo se cerró en el periodo persa. ¿Por qué?
porque encaja con la política persa de permitir que los pueblos tuvieran sus propias leyes, y además era el momento perfecto para unificar a los que volvían del exilio. Pero, ojo, hay otra teoría más nueva que dice, un momento, señala pruebas como unos papiros encontrados en Elefantina, en Egipto, de alrededor del año 400 a.C., donde una comunidad judía parece no tener ni idea de la existencia de la Torá. Un giro de guión. A ver, recapitulemos. Tenemos diferentes ingredientes, nuestras fuentes J, D y P, que vienen de diferentes épocas. La pregunta ahora es, ¿cómo se mezcló todo esto? ¿Cuál fue la receta para combinar estas voces tan distintas y crear un libro que, de alguna manera, se siente como una sola historia? Pues como se imaginarán, hay varias ideas sobre cómo fue este proceso de edición. Básicamente hay 3 modelos principales sobre la mesa. La primera, la documentaria, es la clásica. Un editor genial agarró 4 documentos largos y los fue tejiendo, como una colcha. La segunda, la suplementaria, es más como ir añadiendo capas a una cebolla. Había un texto base y con el tiempo se le fueron agregando más y más cosas. Y la tercera, la fragmentaria, sugiere que al principio solo había un montón de historias y leyes sueltas, pequeños fragmentos, que poco a poco se fueron uniendo hasta formar un todo. Bueno, sé que todo esto puede sonar súper teórico, ¿verdad? Fuentes, hipótesis, pero ¿saben qué? No lo es. Vamos a ver un ejemplo práctico para que vean cómo esto cambia totalmente la forma de leer el texto. Vamos a analizar un concepto clave, la santidad en el libro del Levítico. Aquí es donde vamos a ver a nuestras fuentes en plena acción. Si leemos la primera parte de Levítico, que es pura fuente sacerdotal, la voz P, la santidad es algo estático, casi como una energía que está contenida en lugares sagrados, como el templo, en personas sagradas, los sacerdotes, y en acciones sagradas, los sacrificios. La idea es mantener esa santidad pura, separada del mundo de todos los días. Pero de repente, más adelante, en el mismo libro, en una sección que llaman el Código de Santidad, la idea de santidad explota. Ya no es algo estático y encerrado en el templo, ahora es algo dinámico, algo moral. Ahora se le pide a toda la gente, a todo Israel, que sea santo en su día a día. ¿Cómo? Siendo justos, siendo éticos, tratando bien a los demás. Es que el contraste es increíble. ¿Se dan cuenta? Por un lado tenemos la santidad que viene de Dios, enfocada en el ritual y el templo, y por el otro la santidad que nace de las buenas acciones de la gente, en el mundo real. No es que una esté bien y la otra mal, para nada. Son dos ideas que se complementan y que juntas crean una visión de la fe mucho más profunda y completa. Y así, llegamos al final de nuestra investigación. Empezamos con una pregunta que parecía sencilla. ¿Quién lo escribió? Y terminamos descubriendo que no fue una persona, sino un proceso larguísimo, de siglos, en el que participaron comunidades enteras, editores, teólogos, todo un pueblo. Esta idea lo resume todo a la perfección. La Torá no es la obra de un autor solitario, sino una composición escrita sofisticada. Es como una biblioteca entera en un solo volumen, donde diferentes tradiciones fueron cuidadosamente seleccionadas y ordenadas para contar la gran historia de un pueblo y su Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque, lejos de quitarle valor, le da una profundidad increíble. Ya no vemos un texto plano, monolítico, sino un diálogo vivo que duró generaciones. Vemos un libro que creció, que cambió y que respondió a los problemas reales de la gente a lo largo de la historia. Es, en esencia, el testimonio de una fe que estuvo siempre evolucionando. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para que se queden pensando. Un libro que no fue dictado de una sola vez, sino que fue tejido por muchas manos humanas, con sus debates y sus diferentes puntos de vista a lo largo de siglos, ¿lo hace menos divino? O quizás lo hace de una manera distinta y tal vez más profunda, algo todavía más sagrado.